A principios de la década de 1960, en el set de la legendaria película The Great Escape, Charles Bronson, reconocido por sus papeles de hombre rudo, lanzó un inquietante comentario a su compañero de reparto David Malum. Mirándolo fijamente a los ojos, Bronson le dijo: «Presta más atención a tu esposa, o yo la tomaré de ti». Aquella amenaza, aparentemente hecha en tono de broma, no tardó en materializarse. Apenas unos años después, en 1967, David y su esposa Jill Ireland se separaron, y al año siguiente, Jill se casó con Bronson. Sin embargo, lo más sorprendente de esta historia no fue solo este giro inesperado, sino la forma en que los tres mantuvieron una relación estrecha durante el resto de sus vidas, compartiendo incluso responsabilidades de cuidado infantil. La historia de amor entre Jill y Bronson, marcada por una profunda devoción, se vio empañada por una tragedia que los acompañó hasta sus últimos días. Hoy exploraremos las desgarradoras muertes de Charles Bronson y Jill Ireland, cuyas vidas estuvieron marcadas por el amor, pero también por un dolor indescriptible. Antes de continuar con esta impactante historia, si te apasionan las leyendas de Hollywood y quieres descubrir más secretos de las estrellas que marcaron una época, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote más contenido como este. Charles Bronson nació el 3 de noviembre de 1921 en el pequeño pueblo minero de Ehrenfeld, Pensilvania. Desde sus primeros años, la vida de Bronson estuvo marcada por la adversidad. Creció en un hogar humilde, donde las condiciones de vida eran extremas. Ehrenfeld, ubicado en las montañas Allegheny, formaba parte de una región carbonífera, donde la pobreza y las dificultades eran la norma. Bronson, cuyo nombre de nacimiento era Charles Buczynski, fue el 11º de 15 hijos en una familia católica de ascendencia lituana. Su padre, Walter Buczynski, era un tártaro Lipka originario de Druskininkai, Lituania, y su madre, Mary Balinsky, había nacido en Pensilvania, hija de inmigrantes lituanos. La familia vivía en una pequeña cabaña sin agua corriente ni electricidad. El espacio era tan reducido que los niños tenían que dormir en turnos debido a la falta de camas. Además, las vías de los vagones de carbón pasaban cerca de su casa, lo que subrayaba la conexión de la familia con la industria minera que dominaba la región. La vida en la comunidad minera estaba llena de penurias, y Bronson relató en varias entrevistas cómo esas luchas formaron su carácter. En casa, rara vez se hablaba inglés, ya que la familia mantenía vivas las tradiciones lituanas y se comunicaba principalmente en ese idioma. Esta diferencia cultural marcó una distancia con otros niños de su edad, y Bronson recordó que incluso cuando sirvió como soldado en la Segunda Guerra Mundial, su fuerte acento lituano causaba que muchos pensaran que era extranjero. Además del inglés y el lituano, Bronson hablaba ruso, heredado de sus raíces familiares. Sin embargo, su vida en la mina de carbón no fue solo una carga física, sino también emocional. Bronson tuvo una relación complicada con su padre, Walter. En una entrevista de 1973, admitió que no sabía si lo amaba o lo odiaba. Lo que recordaba con más claridad era el temor que sentían sus hermanos cada vez que su padre regresaba a casa. En 1933, cuando Bronson tenía apenas 12 años, su padre murió de cáncer, dejando a la familia aún más vulnerable. Con la muerte de su padre, Bronson no tuvo más opción que empezar a trabajar a una edad temprana para ayudar a su familia. Primero trabajó en la oficina de la mina y luego en las propias minas de carbón, donde ganaba apenas unos pocos dólares por tonelada de carbón extraída. En ocasiones, tenía que trabajar turnos dobles, lo que le dejaba un salario miserable de aproximadamente $24 a la semana, un monto que hoy equivaldría a unos $300. Las minas eran un lugar peligroso, los derrumbes eran frecuentes, y Bronson, junto a su hermano,
A menudo asumía el riesgo de mover grandes troncos y trozos de carbón que bloqueaban los pasajes. La Gran Depresión de la década de 1930 golpeó duramente a la familia Bronson, que vivió en condiciones extremas de pobreza, a menudo sin comida suficiente. Bronson recordaba que, en ocasiones, su madre no podía permitirse comprar leche para su hermana menor, quien tenía que conformarse con té caliente. Además, él mismo tuvo que ir a la escuela con los vestidos de su hermana, ya que la familia carecía de ropa adecuada. A pesar de las dificultades, Bronson logró graduarse de la escuela secundaria, convirtiéndose en el primer miembro de su familia en hacerlo. Sin embargo, su educación tuvo un alto costo, pues desde los 10 años ya trabajaba en las minas junto a sus hermanos mayores. Estos años de trabajo en condiciones extremas dejaron cicatrices tanto físicas como emocionales en Bronson. En varias ocasiones, habló con amargura de esos 6 años de trabajo agotador que le dejaron marcas permanentes en las piernas y el torso, además de una profunda herida emocional que nunca terminó de sanar. Este pasado de sufrimiento y pobreza formó el carácter de Bronson, quien, a pesar de sus orígenes humildes, llegó a ser uno de los actores más icónicos de Hollywood. Su vida fue una historia de superación y lucha constante. Sin embargo, el precio de la fama y el éxito sería alto, y aunque Bronson disfrutó de la gloria en el cine, la tragedia nunca estuvo lejos de su puerta. Trabajar en las oscuras y peligrosas minas no solo le dejó cicatrices físicas, sino también psicológicas. Charles Bronson, quien pasó años entre túneles angostos y polvorientos, sufrió de dolores de cabeza constantes y claustrofobia. Nunca he podido quitarme el olor del carbón de las fosas nasales, lamentaba con frecuencia. Para hacer frente a la presión y el estrés de su entorno, Bronson comenzó a fumar a la temprana edad de 9 años, una adicción que lo acompañaría durante gran parte de su vida. Sin embargo, su destino dio un giro radical cuando se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en 1943. La Segunda Guerra Mundial le ofreció una salida de su sombrío pasado y la oportunidad de transformar su vida de una manera inesperada. En 1943, Bronson se unió al 70º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible, y más tarde sirvió como artillero aéreo en un Boeing B-29 Superfortress, en el 60º Escuadrón de Bombardeo, dentro del 39º Grupo de Bombardeo, con base en Guam. Voló en 25 misiones de combate sobre Japón, enfrentándose a los horrores de la guerra. Su valentía le valió la medalla Corazón Púrpura, una distinción que se otorga a quienes resultan heridos en acción. A pesar de la violencia que vivió durante la guerra, Bronson más tarde reflexionó sobre su experiencia militar con una perspectiva positiva. Afirmó que haber sido reclutado fue lo mejor que le sucedió, ya que le proporcionó una escapatoria de las duras condiciones de las minas de carbón y por primera vez en su vida, 3 comidas al día y ropa adecuada. La disciplina y la estructura de la vida militar fueron factores cruciales que ayudaron a Bronson a encontrar una nueva confianza en sí mismo. Además, la camaradería que compartió con sus compañeros soldados fue un bálsamo para su espíritu herido, y por primera vez en su vida pudo mejorar su inglés, un idioma que apenas hablaba cuando creció en Pensilvania. Sin embargo, una vez que fue dado de baja del ejército en 1946, Bronson se vio nuevamente perdido. Enfrentaba el desafío de encontrar una dirección en su vida. Durante un tiempo, ocupó trabajos temporales como conductor de camión, trabajador del acero y obrero en las minas, pero ninguno de estos empleos le ofreció satisfacción. Todo cambió cuando, en Atlantic City, conoció a un grupo de actores que despertaron su interés por la actuación. Fue un encuentro casual, pero ese momento cambió el curso de su vida. La fascinación por el mundo del cine lo llevó finalmente a Hollywood, donde alcanzaría la fama que tanto anhelaba. No obstante, el camino hacia el éxito no fue sencillo. A medida que su carrera despegaba, Bronson se ganó el reconocimiento por su inconfundible presencia de hombre duro,
un personaje que se consolidó con sus papeles en westerns y películas de acción. Sin embargo, al mismo tiempo que se afianzaba como uno de los rostros más icónicos de Hollywood, Bronson comenzó a forjar una imagen pública llena de mitos y exageraciones sobre su vida personal. Con el paso del tiempo, se volvió conocido por hacer declaraciones sobre su pasado que eran, en muchos casos, completamente fabricadas. Según el autor Brian D'Ambrosio, quien escribió sobre Bronson en Menacing Face Worth Millions, A Life of Charles Bronson, al actor le gustaba crear relatos fantásticos para los periodistas, los cuales, a menudo, caían en sus mentiras. Bronson contaba historias exageradas sobre su infancia, llegando a afirmar que nunca había hablado inglés durante la secundaria, que su madre lo vendió a unos viajeros o que asistió a la escuela usando la ropa de su hermana. Aunque estas historias contribuyeron a alimentar su leyenda, las personas cercanas a él, incluida su primera esposa Harriet Tendler, desmentían muchas de esas afirmaciones. Tendler, quien conoció de cerca al actor, consideraba ridícula la historia de Bronson usando vestidos, señalando que sus hermanos solían burlarse de las versiones exageradas que Bronson contaba sobre su sufrimiento en la niñez. Pero las mentiras no se limitaron a su juventud. Incluso ya siendo famoso, Bronson continuó fabricando historias extraordinarias. Afirmó haber sido encarcelado en 2 ocasiones, aunque no existen registros penitenciarios que lo corroboren. También contaba una historia sobre haber sido disparado por un oficial de policía en un tren de carga, solo para milagrosamente quedar ileso, ya que la bala se desvió. Algunas de estas narrativas eran claramente fantasiosas, pero lo que era indiscutible era el impacto que su servicio militar tuvo en su vida. El paso por la guerra dejó una huella indeleble en Bronson. Aunque rara vez hablaba de ello, las experiencias vividas en el campo de batalla lo marcaron profundamente. En el libro de Paul Talbot Bronson, Lose Again on the Set, se revela que Bronson se vio envuelto en una pelea seria mientras entrenaba con el 760º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible en Arizona. Un sargento inició un altercado con él, y Bronson, al tratar de evitar una sanción, lo lanzó al suelo. El sargento se rompió el brazo al caer, y Bronson fue condenado a 6 meses de trabajo duro. Durante ese tiempo, su tarea consistió en transportar costillas de res al comedor y sacar latas de basura. Aunque no reconocida por muchos, esta anécdota de su vida actoral, marcada por episodios duros y momentos inesperados, formó parte de la persona que Bronson proyectó en su carrera. Tras ser dado de baja del ejército de forma honorable, Bronson pasó por diversos trabajos temporales antes de encontrar su verdadera vocación. Fue panadero en Filadelfia y hasta llamó bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Estos trabajos poco glamorosos no fueron suficientes para apaciguar su ambición, pero marcaron la transición hacia una carrera en la que dejaría su huella imborrable. La carrera de Charles Bronson dio un giro decisivo cuando, en 1948, decidió mudarse a Nueva York para seguir su sueño de convertirse en actor. Lo hizo acompañado de su amigo de la época, el exmilitar Jack Klugman. Los dos alquilaron una habitación modesta y comenzaron a luchar por encontrar trabajo en el difícil mundo de la actuación. Klugman recordaba cómo, en esos días, Bronson, siempre hambriento, se veía obligado a vender su sangre por solo unos pocos dólares para llegar a fin de mes. Su acento eslavo, marcado por su origen lituano, también le jugó en contra, y Bronson recordó haber sido reprendido durante una audición por pronunciar incorrectamente la palabra heroína. La entrada de Bronson al mundo de la actuación fue más bien fortuita. Mientras trabajaba en Atlantic City después de la Segunda Guerra Mundial, fue invitado por una compañía de teatro a ayudar con la pintura de decorados. Esa experiencia encendió su pasión por el escenario y poco después se inscribió en estudios de drama en Filadelfia y Los Ángeles. En 1951, logró conseguir su primer papel en el cine en You're in the Navy Now, un filme bélico en el que, según se cuenta, fue elegido porque era el único actor capaz de eructar a voluntad.
A lo largo de los siguientes 2 años, Bronson se dedicó a pulir su talento, consiguiendo papeles pequeños y desempeñando roles como pandilleros, trabajadores de la construcción y luchadores. Su apariencia única y su voz inconfundible fueron elementos que lo diferenciaron de otros actores. Sin embargo, Bronson reflexionó en una entrevista de 1972 sobre cómo, desde el principio de su carrera, fue encasillado debido a su acento peculiar y su aspecto rudo. No lucía ni sonaba como el tipo que se quedaba con la chica. Parecía una cantera de roca que había sido dinamitada, comentó en esa misma entrevista. Durante los años de la caza de brujas en Hollywood, en la década de 1950, Bronson también se preocupó de que su apellido lituano, Buczynski, pudiera atraer la atención no deseada de los cazadores de comunistas, liderados por el senador Joseph McCarthy. Para evitar cualquier sospecha, Bronson decidió cambiar su apellido, eligiendo Bronson inspirado por un letrero de una calle de Los Ángeles que él y su amigo Steve McQueen vieron mientras conducían por la ciudad. El verdadero avance en su carrera llegó en 1960, cuando fue elegido para interpretar a Bernardo O'Reilly en el western Los Siete Magníficos, un remake de la famosa película japonesa Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. El éxito de esta película le permitió conseguir papeles más importantes y su carrera comenzó a despegar. Bronson protagonizó una serie de películas icónicas como La Batalla de las Ardenas, Los 12 del Patíbulo y Érase una vez en el Oeste, de Sergio Leone. En cada una de estas películas, su carisma y su imponente presencia en pantalla lo convirtieron en uno de los actores más codiciados, especialmente en los mercados europeos. Si bien Bronson disfrutó de una exitosa carrera en los Estados Unidos, fue en Europa donde alcanzó un nivel de fama aún mayor. En Italia, ganó el apodo de Il Bruto, Il Bello e Il Cattivo, el feo, el malo y el bueno. Y en Francia, fue celebrado como uno de los monstres sacrés del cine. Sus películas tuvieron un rendimiento mucho mejor en el extranjero que en su propio país, y en Japón, su popularidad fue tan grande que su nombre aparecía en carteles que cubrían bloques enteros de la ciudad. A pesar de las críticas que señalaban su falta de rango como actor, el atractivo perdurable de Bronson residía en su capacidad para personificar el trabajo duro y la perseverancia, características que reflejaban su dura crianza. Nacido Charles Buczynski, Bronson había soportado grandes dificultades en su vida, y esa experiencia personal, marcada por la adversidad, le permitió conectar con su público en un nivel profundo, especialmente en sus papeles más icónicos. Uno de los papeles que consolidó aún más su reputación fue el de Paul Kersey en la serie Death Wish, El Vengador Anónimo. En estas películas, Bronson interpretó a un hombre que busca justicia por mano propia tras el brutal ataque a su familia, una historia que resonaba profundamente con su propia experiencia de adversidad e injusticia. El personaje de Kersey, un hombre implacable en su búsqueda de venganza, era una extensión de la figura de Bronson en la vida real. Un hombre que había sobrevivido a la dureza de la vida y ahora estaba dispuesto a luchar contra el mal a cualquier costo. El director de cine Michael Winner jugó un papel crucial en la configuración de la carrera de Bronson, especialmente a través de la franquicia Death Wish. Curiosamente, Winner había tenido una relación romántica con Jill Ireland, la futura esposa de Bronson, antes de que ellos se conocieran. Ireland le suplicó a Winner que mantuviera su relación pasada en secreto por respeto a su actual esposo. Winner, quien dirigió a Bronson en varias películas, entre ellas Chatos Land, The Mechanic y The Stone Killer, fue el responsable de ofrecerle a Bronson el papel de Paul Kersey en Death Wish. Winner estaba convencido de que la furia reprimida de Bronson lo convertía en la persona perfecta para interpretar a un hombre que, tras perder a su familia, decide tomar la justicia en sus propias manos. Estrenada el 4 de julio de 1974,
Death Wish se convirtió en un éxito controvertido que consolidó la carrera de Charles Bronson. Su interpretación del vengativo Paul Kersey, un hombre que toma la justicia por su propia mano después de que su esposa es asesinada y su hija asaltada, resonó profundamente con el público, pero también generó debates. Originalmente, el papel fue rechazado por grandes estrellas como Clint Eastwood, Burt Lancaster y George C. Scott. Incluso el propio agente de Bronson, Paul Connor, le advirtió que aceptara el papel, temiendo que pudiera incitar al vigilantismo en la vida real. Bronson, al principio, también era reacio, ya que sentía que el personaje era demasiado tímido. Pero después de discutir el guión con el director Michael Winner, se convenció de tomarlo, aunque en un principio pensó que solo tendría que disparar a los asaltantes y no protagonizar toda la película. El éxito comercial de Death Wish fue rotundo. Con un presupuesto de $3.7 millones, recaudó 22 millones, ayudando a consolidar el estatus de Bronson como una gran estrella. La película, basada en la novela de Brian Garfield de 1972, fue criticada por el propio autor, quien afirmó que el casting de Bronson hacía predecible que Kersey recurriría a la violencia desde el principio. A pesar de las objeciones de Garfield, Michael Winner defendió la película y sus intenciones. Bronson, sin embargo, no fue reconocido formalmente en su carrera por los grandes premios. Recibió solo un puñado de nominaciones, como una nominación al Primetime Emmy en 1961 y un Golden Globe Henrietta Award, que compartió con Sean Connery. A pesar de la falta de premios, su influencia en la industria del cine y su legado como uno de los tipos duros más representativos del cine estadounidense permanecen intactos. Fuera de la pantalla, Bronson tenía una reputación de ser intenso, silencioso y, a veces, intimidante. El crítico de cine Roger Ebert comentó que, mientras que actores como Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin interpretaban personajes violentos de manera convincente, Bronson emanaba una amenaza única y real, algo palpable en su comportamiento. Su dureza no era solo un personaje, sino una extensión de la frustración acumulada por el lento reconocimiento de Hollywood hacia su talento. Este dolor, junto con las luchas que había soportado a lo largo de su vida, se reflejaban en sus papeles y se canalizaban en un comportamiento que a veces resultaba volátil fuera de las cámaras. Era conocido por su estilo austero en las entrevistas, a menudo dando respuestas breves y sin adornos. Cuando se le preguntó en 1974 sobre la filosofía detrás de sus películas, Bronson respondió secamente: "Nunca hablo sobre la filosofía de una película. Nunca ha surgido y no te lo diría a ti. No hablo en exceso de nada. Me entretengo más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de los demás". No todos encontraban fácil trabajar con Bronson. En el set de La Gran Evasión, su compañero James Garner tuvo una relación particularmente difícil con él. Garner describió a Bronson como amargado y beligerante. Recordó un incidente durante una partida de póker en la casa de Garner, en la que Bronson intentó retirar una apuesta demasiado tarde. Garner lo obligó a pagar, lo que derivó en una confrontación que casi se volvió física. Bronson, rencoroso, juró nunca más trabajar con Garner. A pesar de esta disputa, los dos eventualmente repararon su relación, aunque Garner admitió más tarde que él también guardaba rencor hacia Bronson. Estos episodios de ira no se limitaban a los sets de filmación. En una entrevista con Esquire, Bronson declaró de manera famosa que si alguien dañaba a su familia, él sería capaz de matarlo. Cuando Johnny Carson le preguntó por qué una revista publicaría una declaración tan controversial, Bronson simplemente respondió: "Porque eso es lo que dije". Además, Bronson no se mostró ajeno a las controversias fuera de las cámaras. En 1972, comentó que, si se lograban los objetivos de la liberación de las mujeres, él dejaría América, afirmando que las mujeres nunca podrían ser iguales a los hombres. A lo largo de su carrera, Charles Bronson
Fue una figura que no dejó a nadie indiferente. Su presencia en la pantalla, tan imponente como su carácter en la vida real, lo convirtió en un icono de la cultura pop, especialmente en los años 70 y 80. Sin embargo, su vida personal y profesional estuvo marcada por un rastro de intensas emociones, opiniones controvertidas y una tenacidad que lo convirtió en una leyenda, tanto dentro como fuera de la industria del cine. Su relación con los medios de comunicación era notoriamente tensa. Cuando Stephen Whitney publicó una biografía no autorizada en 1975 titulada Charles Bronson, Superstar, The Real Man Behind the Rock Hard Macho Image, Bronson se enfureció. Su exesposa, Harriet Bronson, recordó más tarde cómo Bronson intentó comprar cada copia del libro para evitar que se distribuyera, particularmente porque contenía detalles poco halagadores sobre su entonces esposa, Jill Ireland. Esta hostilidad hacia los medios también se reflejaba en su actitud hacia los críticos. Bronson comentó en una ocasión: "No hacemos películas para los críticos, ya que ellos no pagan para verlas". Su resentimiento hacia los periodistas era evidente, especialmente cuando se trataba de aquellos que cuestionaban su trabajo. Un caso notable fue su rencor contra el crítico Jay Cox, quien había dado una reseña negativa de The Stone Killer. Bronson, conocido por su temperamento volátil, declaró ominosamente: "De una forma u otra, tarde o temprano conseguiré a ese hombre. No físicamente, pero lo conseguiré". Este tipo de actitudes, sumadas a su personalidad intransigente, contribuyeron a la imagen de Bronson como un hombre difícil de tratar, tanto dentro como fuera de los sets de filmación. La esposa de Bronson, Jill Ireland, también conocía su carácter. Durante una aparición en The Dick Cavett Show en 1972, bromeó sobre un incidente en el que Bronson criticó duramente al director Nicholas Gessner durante el rodaje de Someone Behind the Door, llamándolo un director suizo torpe, a pesar de que Gessner era húngaro. Jill comentó en tono ligero que Bronson había agarrado a Gessner del cuello y le había dado una buena sacudida. Este tipo de comportamientos reflejaba la reputación de Bronson en Hollywood como alguien propenso a estallar de forma explosiva. El director Michael Winner, quien trabajó frecuentemente con Bronson, también reconoció la tendencia del actor a perder la calma en el set, llegando incluso a golpear a la gente. Bronson, por su parte, admitió que encontraba a la mayoría de los directores difíciles de tratar y los acusó de participar en lo que él consideraba tonterías de Hollywood. Más aún, en una entrevista, etiquetó a los productores como cretinos y a los directores como idiotas, añadiendo que la mayoría de las personas en la industria solo se preocupaban por el dinero. El actor también mostraba poco respeto por las nuevas generaciones en la industria. En una entrevista con The Washington Post en 1977, Bronson dijo que él podía interpretar un personaje mejor gracias a su experiencia y a las cosas que había vivido. Se burló de actores jóvenes como Robert De Niro, Sylvester Stallone y Al Pacino, diciendo que todos son iguales, incluso se ven iguales. Esta actitud de desdén hacia los jóvenes de Hollywood contrastaba con su propio enfoque de la actuación, que él veía como una forma de expresar la dureza de la vida misma. A pesar de su actitud áspera, Bronson nunca fue un hombre interesado en premios. Llamó a las nominaciones al Oscar una tontería. En cuanto a su estilo de actuación, el propio Bronson lo describió como solo un producto, como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Su estilo de actuación, que reflejaba a un hombre endurecido por las dificultades de la vida y con poco que perder, resonaba con el público. Aunque su actuación no era tan matizada como la de Marlon Brando, la sencillez y la honestidad de su interpretación le valieron una fama duradera. A pesar de su dura personalidad y su actitud intimidante, quienes conocían a Bronson de cerca revelaron un lado más tierno y compasivo, especialmente en lo que respecta a su familia. Detrás de la imagen de hombre rudo
había un corazón lleno de amor y generosidad. Esta faceta más suave de Bronson salió a la luz cuando adoptó a Katrina Holden, una niña de 11 años cuya vida cambió drásticamente cuando su madre, Hilary Holden, falleció repentinamente debido a un infarto. Hilary, una directora de casting nacida en Gran Bretaña y madre soltera, no tenía familia cercana, lo que dejó a Katrina huérfana. Fue entonces cuando Bronson y su esposa Jill Ireland decidieron adoptar a la niña, a pesar de ya tener varios hijos. La decisión sorprendió a muchos, pero mostró un lado de Bronson que pocas personas conocían. En el funeral de Hilary, Bronson, con su limusina negra, recibió a Katrina, ofreciéndole un hogar seguro en un momento tan difícil. La niña prosperó bajo el cuidado de Bronson y Jill, y más tarde estudió en UCLA y en la Sorbona de París, antes de embarcarse en una carrera como escritora y directora. En 2001, Katrina recibió el reconocimiento en el Festival de Cine de Malibú, ganando el premio a la directora emergente por su cortometraje Raw's Indignation, lo que mostró no solo su talento, sino también el espíritu resiliente que Bronson había contribuido a cultivar en ella. La vida de Charles Bronson, aunque marcada por la fama y la dureza de su imagen pública, revela un hombre que, en su núcleo, era mucho más humano de lo que sus papeles en el cine dejaban entrever. En su vejez, luchó contra enfermedades graves, incluyendo Alzheimer y cáncer de pulmón, y pasó sus últimos días rodeado de su familia, recordando los momentos más felices de su vida. La relación con Jill Ireland y su dedicación a su familia mostraron a Bronson como alguien capaz de grandes gestos de amor, aunque siempre en la sombra de su imponente figura pública. A pesar de su reputación de hombre rudo, la relación de Bronson con su esposa Jill Ireland es una de las historias de amor más conmovedoras de Hollywood. Juntos compartieron no solo una vida personal, sino también una carrera profesional fructífera, trabajando en 16 películas juntos. Sin embargo, su vida juntos estuvo marcada por tragedias devastadoras, como la muerte de su hijo Jason por sobredosis y, años después, la pérdida de Jill debido al cáncer de mama. La partida de Jill dejó un vacío en Bronson que nunca pudo llenar. Su dolor fue tan profundo que, años después, incluso llevó consigo un bastón que contenía algunas de las cenizas de Jill, un gesto conmovedor que mostró el amor perdurable que sentía por ella. El final de la vida de Bronson estuvo lleno de dolor, pero también de un amor profundo y eterno, evidenciado en el homenaje a su esposa. Su historia de vida, marcada por éxitos cinematográficos y tragedias personales, nos deja una reflexión sobre la fortaleza humana, el amor inquebrantable y la capacidad de encontrar la vulnerabilidad incluso en los hombres más fuertes. ¿Qué aspecto de la vida de Charles Bronson te ha impactado más? Nos encantaría conocer tus opiniones en los comentarios. Si este video te ha resultado interesante, no olvides darle un pulgar arriba y suscribirte para más historias detrás de las leyendas de Hollywood.